Amigos, buenos días, bienvenidos al primer bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña Cecilia García Rodríguez. Buen día, bienvenida, candidata por Podemos Perú, el partido que encabeza Daniel Urresti con el número 23. Buenos días, bienvenida. Gracias. Cecilia, si no me equivoco, tú has estado involucrada, eres una de las propulsoras o la propulsora de la iniciativa Chapa tu Choro, ¿es correcto? Por supuesto que sí, Uri. Muchísimas gracias por el espacio, a ti y a todas las personas que nos están viendo, a tu gran equipo, por darnos la plataforma, a todos los candidatos que venimos del 20 para abajo, pero que también tenemos una propuesta y que también tenemos voz y que también representamos a todas las personas que quieren llegar a una propuesta clara al Congreso de la República. Por supuesto que sí. Cuéntanos un poco de ti. Si mal no recuerdo, eres experta en comunicación política. Realmente me he especializado en eso, soy técnica en producción de radio y televisión, lo estudié allá en mi natal Huancayo, pero me he especializado en un máster en comunicación política en la Universidad Camilo José Cela en Madrid. También he estado en diversos seminarios en la George Washington, en Estados Unidos, para poder aprender un poco más respecto a lo que ha sido mi oficio durante 20 años de mi vida. Podemos Perú es el primer partido en el que militas o estás postulando como candidata, porque no sé por qué. Tienes la idea de que soy fujimorista. Tengo la idea de que has estado, militando en Fuerza Popular o ligada al fujimorismo. Te comento de que esta de pronto contracampaña o forma de quitarle piso a un movimiento ciudadano que lideré en el 2015, que es Chapa tu Choro, que además tuvo el 72% de aprobación de los peruanos, ha sido un poco desestabilizado por el hecho de llevarlo a la esfera política, porque todo movimiento ciudadano que es trasladado a la esfera política pierde valor, y más aún cuando lo pegan al fujimorismo. Yo nunca he sido militante del partido fujimorista, tampoco he sido candidata del partido fujimorista, he deslindado esto muchas veces, pero felizmente la señora Keiko Fujimori en persona salió y anunció y dijo de que yo no era su candidata y que ellos deslindaban totalmente con el movimiento ciudadano de Chapa tu Choro, porque ellos no estaban de acuerdo en que los ciudadanos chapen a sus choros. Ahora comprendo por qué, y qué bueno que ella misma haya salido a aclararlo, ¿no? ¿Cómo quedó eso? ¿Sigue vigente? ¿Qué resultados Te cuento un poco de tuvo? Chapa tu Choro. Chapa tu Choro realmente nunca fue una propuesta, tampoco fue una campaña que tenía objetivos claros. El único objetivo que yo tenía personalmente era dar una crítica al gobierno y poder expresar toda esa impotencia que sentí dentro de mí, porque fui víctima de la inseguridad y nace por un tema muy personal, por una experiencia propia. En mi barrio capturamos al delincuente, lo llevamos a la comisaría y vimos, Uri, cómo lo dejaron libre delante nuestro, y el policía nos reprendió a nosotros por tener al delincuente más de 3 horas esperándolos a ellos, porque el 105 no respondía, y lo tuvimos al delincuente, no le pusimos ni siquiera un lapo encima, algo de lo que después me arrepentí en honor a la verdad, y lo dejamos, nos reprenden a nosotros y dejan campante al sinvergüenza. Lo que yo sentí fue una rabia. No soy de las personas que suele callarse cuando tiene este tipo de bofetadas de su sistema, de su sociedad, que debe de darnos a nosotros un poquito más de valía frente al delincuente. Discutí con el señor, también salió el comisario, y les dije, saben, con ustedes nunca se va a llegar a nada. Salimos con mis vecinas, que éramos como 14 personas, y llegamos e hicimos nuestra reunión, y ahí nació el espíritu verdadero de Chapa tu Choro, que es la organización vecinal. Además nos es un organizamos, súper pegajoso. Claro, Chapa tu Choro. es que es así, las cosas hay que decirlas como son y con nuestro lenguaje. Fue en el 2015, fue en agosto del 2015, recuerdo claramente porque era el cumpleaños de mi hermano, y tuve que perderme casi 5 horas cuidando a este bendito delincuente para que luego lo dejen libre, y esa cólera es lo que me llevó a organizarnos. Dimos nuestra chanchita y compramos nuestros banners que decía Choro, otro día que tú vengas no vamos a llamar a la comisaría, te vamos a linchar. Lo subí a mis redes sociales y vino el boom, y cuando preguntaron quién hizo, yo sí salí a los medios, me hice responsable de mis acciones, porque también recibí muchísimos cuestionamientos.
recibí una denuncia de parte de algunas personas que se sintieron ofendidas justicia por mano propia. Claro, todo el mundo me echó la culpa de todo y yo pude haber dicho, no, esto fue de mis vecinos, esto no lo hice, yo pude haber dicho eso. Pero hay que aprender a tener los cojones de ser responsable de tus actos, y yo salí a la prensa nacional y dije, sí, pues, esto es lo que pienso, esta es mi herida que me sangra, esto es lo que el Estado no ve, esto es lo que sentimos en el interior del país, pero también, oh casualidad, lo sienten aquí en Los Conos. Sí, y por eso es que Chapa Tu Choro tuvo un 80% de aprobación en la población, pero Chapa Tu Choro no tenía una propuesta, porque Chapa Tu Choro ya está legislado, tenemos el arresto ciudadano, pero hoy 2019, de nada sirve, Uri, que sigamos chapando a los choros, no solo los vecinos organizados, como lo hicieron el día de ayer en San Martín de Porres, que se enfrentaron a una pandilla, sino también que lo hagan los policías si los choros siguen saliendo libres inmunemente. Me imagino que tu propuesta debe estar centrada en ese tema, vamos a hablar de eso. Pero claro que sí. Han pasado 4 años, más de 4 años, 4 ¿Y años qué ha pasado y medio. Conmigo? He viajado por todo el Perú, Uri, he ido y he visitado y apoyado a la organización de juntas vecinales, frentes de defensa, he estado en Tarapoto, he estado en Huánuco. Estos 4 años y medio. En estos 4 años y medio, y he retomado algo que había dejado desde que tenía 16 años, cuando me postulé a una universidad e ingresé a la carrera de Derecho. Y luego no la continué porque no me hallaba y me fui a estudiar producción de radio y televisión. Pero después de Chapa Tu Choro yo quería encontrar respuesta de por qué en mi país a los ciudadanos de bien nos dan bofetadas como esta. Vamos a hablar, hay varias bofetadas, hay varias, por ejemplo, la de la ley de armas. Ay, que a mí me parece una ridiculez, de verdad. Quería para situar un poco, pasaron 4 años y medio desde de activismo ese episodio, ciudadano, de y activismo. desde ese episodio, y la situación sigue siendo de la hoy, misma. no, yo diría, la situación de hoy, peor, comparada con la de hace 4 años y medio, la de hace 4 años y medio era idílica en comparación con la de hoy. Hoy tenemos una delincuencia venezolana que nos está elevando los índices de criminalidad de forma espeluznante. Y te digo espeluznante porque lo que tú acabas de decir es cierto. Era idílico lo que teníamos el 2015. Eran choros que hasta se escapaban. Hoy tenemos delincuentes que descuartizan. Y tenemos un gobierno que no está viendo el problema como lo que es. Me sorprende mucho que los medios nacionales estén centrados. Es importante, ¿eh?, en Lavajato, en Odebrecht, en Keiko Fujimori, sí pues, pero si Keiko está en la cárcel o está afuera, a mí me siguen robando. Keiko dentro de la cárcel o fuera de la cárcel, mi hija está sufriendo un peligro inminente cuando va a su universidad en un bus. ¿Qué hace el gobierno por mí, por Cecilia, por Ana, por Juan? ¿Qué hace el gobierno en estos momentos? Pero todos nuestros principales medios ven estos casos. Y nosotros los ciudadanos, ¿cuándo vamos a estar en portada, Uri? ¿Cuándo nos toca a nosotros? ¿Cuándo nuestro dolor, nuestra necesidad va a ser tomada en serio? Hoy tenemos una delincuencia venezolana que nos azota y encima nos sacan este decreto de urgencia que dice, no, pues si vas a tener tu arma, tenla en tu casa, guardadito nomás. Así es absurdo. No puedes, tienes que decidir si tienes el arma en tu casa o en tu centro de trabajo, en tu oficina, tu Entonces fábrica. Yo me pongo de acuerdo con el choro y le digo, oye, mañana ¿dónde me vas a robar para tener mi arma y no tener al menos un poquito de legítima defensa? Y la policía tampoco en sus días de Franco puede portar arma, y está probado que un porcentaje considerable de los delincuentes abatidos son abatidos a manos de policías, digamos que están de Franco, que están circulando. Y terminan denunciados los policías, enjuiciados los policías. Entonces, propuestas para cambiar, ya explicaste cuál es la situación, te has quejado, has reclamado. He estudiado el de... Estás yendo al Congreso, ¿qué es lo que propones para cambiar las cosas? Estoy a punto de terminar mi carrera de leyes, he estudiado mucho el delito penal para encontrar respuesta de por qué en mi país dejan libre al delincuente al día siguiente después de ser capturado. Ya, a ver, explícanos y cuéntanos cómo harías para cambiar las cosas. ¿Cuál es la respuesta? Reformas legislativas en temas específicos del Código Penal. Y nuestro proyecto de ley está listo. Tenemos un artículo 46 en el nuevo Código Procesal Penal que habla de reincidencias. Dice solo será reincidente el delincuente que haya sido procesado y haya sido sentenciado. Y tenemos un delincuente que ha sido 5 veces capturado por la misma comisaría y 5 veces puesto libre. Este delincuente que para ti, para mí, para los televidentes es reincidente, para nuestra justicia ciega y obsoleta no es reincidente. Porque no ha sido sentenciado. Dime tú, si yo le doy comparecencia para que vuelva en 10 días, ¿va a volver?
No va a volver, Obviamente. pero tampoco va a volver la víctima, Uri, porque la víctima no le tiene fe a este sistema obsoleto. ¿Qué es lo que pretendemos hacer en el Congreso de la República? Hacer reformas sobre estos artículos que tienen que ser mucho más abiertos a una realidad que tenemos. Tenemos que legislar sobre reincidencia policial y cuáles vayan a ser sus castigos. Sobre reincidencia fiscal, muchas personas ya me dijeron en redes sociales, ¿y el debido proceso? ¿Y el debido proceso de quién? Del delincuente. Para mí, el hacinamiento de las cárceles es un problema de segundo plano. Mi propuesta es una sola: choro capturado, choro preso. No podemos dejar que el choro siga saliendo. No, esa coladera legal la tenemos que tapar. ¿Cómo la tapamos? Haciendo la reforma correspondiente. Artículo 46. Artículo 57. Otra falta de respeto a la inteligencia de los ciudadanos. Suspensión sobre la ejecución de la pena. ¿Qué dice? Que si tú cometes un delito y tu delito va a ser sentenciado por menos de 4 años de cárcel efectiva, no vas a la cárcel, pues vas a estar libre. Entonces, ¿qué hacemos con los delincuentes que dan confesión sincera, se van a de pronto a beneficiar con todos los beneficios penitenciarios que hay? Van a ir menos de 4 años, están fuera, van a estar ellos con sentencias, con comparecencia, y además van a estar con la posibilidad de volver a robar. Hoy en la mañana vi en el noticiero que capturaron a 3 delincuentes, 2 de ellos ya son sentenciados y están con libertad condicional. ¿Nos está sirviendo? No nos está sirviendo. Y este mismo artículo está permitiendo que delincuentes de saco y corbata, grandazos, esos que nos roban millones y que son sentenciados por corruptos, sigan en las calles. Yo conozco un caso en mi región. Al señor lo han sentenciado por 850,000 de una obra que nunca existió. Lo sentenciaron, estuvo en la cárcel, apeló. ¿Y sabes qué hizo la sala? Le modificó la sentencia en el tema de la condena. Dice, ¿tú eres corrupto? Sí, eres corrupto. Te voy a reafirmar que eres corrupto, pero te voy a bajar la pena de 4 años, 6 meses a 3 años, 9 meses para que sigas siendo corrupto, pero que lo sigas siendo en tu casa. Estas cosas no pueden seguir pasando con artículos garantistas. Nuestra reforma está enfocada a artículo 57, artículo 46, 108, 188, 189, que podría yo explicarte uno a uno, pero a veces la población no va a entender el marco legal que ahorita está permitiendo que la justicia en corto, entonces hay un marco legal garantiza que desprotege al ciudadano y sirve de blindaje o de escudo para el delincuente. En corto. Sirve además para que policías fiscales corruptos estén dejando a los delincuentes a cambio de... Ahora, para ser de abogado, como el programa ya sabes que se llama Ni con Dios ni con el Diablo, para ser abogado del siempre, diablo. Abogado del diablo. Has mencionado de pasada un tema que un poco has dicho, bueno, a mí no me interesa eso, pero hay un hacinamiento en las cárceles. Lurigancho fue construido para 2.000 personas y tiene actualmente una población de 10.000 personas. El otro día conversaba con un amigo que hace labor social allí, trata de insuflar un poco de espiritualidad a los presos, y me comentaba que es un amigo que ha viajado mucho, ha estado en África y en otros países, y me decía, Lurigancho es lo más cerca que conozco o que se me ocurre al infierno en la tierra. Entonces hay un hacinamiento. Ese ángulo, ¿cómo lo veo? ¿Cómo lo ves? O sea, ya está bien, los metemos a todos presos. En California, en varios estados de Estados Unidos, hay una legislación aún más drástica que la que tú propones, que está basada en el principio del béisbol y se llama el tercer strike. Tú sabes que hay, en el deporte del béisbol está el que lanza la pelota y está el bateador, ¿no es cierto? Entonces, si el que lanza la pelota, el bateador, no golpea la pelota la primera vez, la tercer strike, el que tiene el bate se va, o sea, perdió. Entonces hay una legislación que se llama el tercer strike. No importa qué delito hayas cometido, qué falta hayas cometido, son acumulativas. No se borran nunca de tu registro. Exacto, como debería ser acá. Y al tercer strike te condenan a cadena perpetua. Y no importa la gravedad del delito, el principio es que si tú cometes 3 delitos, significa que eres una persona irrecuperable para la sociedad. Entonces, claro, ha habido a veces algunos titulares periodísticamente llamativos: cadena perpetua por matar un perro.
Y efectivamente, era una persona muy violenta que tenía una primera condena por tráfico muy pequeño de droga. Microcomercialización. La segunda no recuerdo por qué, y la tercera se peleó con su pareja, fue a buscar a su novia, no la encontró y encontró al perro y estaba tan iracundo que lo mató al perro. Entonces lo enviaron otro que decía cadena perpetua por robar una pizza. Pero efectivamente son personas, Uri, son personas que ya tuvieron antecedentes de una conducta que no se va a cambiar. Correcto. Y es una conducta que no se puede recuperar. Menores de edad, Me parece perfecto. Y la reducción del crimen, pero, ese es el gran pero. No te estoy hablando de derechos humanos. Los derechos humanos son para los ciudadanos que cumplen la ley. Qué bueno que alguien me entienda que los derechos humanos son para tienen los ciudadanos, que tener para jerarquías. No para los delincuentes. Exacto. No hay derechos humanos para los delincuentes terroristas, no hay derechos humanos para los delincuentes comunes. Nadie dice que los torturen y los mal, pero que tienen que irse a la cárcel, se tienen que ir. No, pero en Estados Unidos hay cárceles. Y en el Perú hay hacinamiento. Entonces, esa parte de la ecuación, ¿la has pensado? No es tu problema. Realmente un congresista, dentro de sus funciones legislativa, representativa y sobre todo fiscalizadora, no tiene nada que ver con un tema que le corresponde al Ejecutivo. Correcto. Pero me saca roncha pensar de que mi país vaya a destinar presupuestos que no tenemos para educación, que no tenemos para salud, para poder hacer más cárceles, para estar manteniendo a estos sinvergüenzas, porque no tienen otra forma de cómo llamarlos. Yo considero de que además podríamos legislar de forma concertadora con todos los grupos políticos la posibilidad de que los delincuentes trabajen, para mantenerse. Eso a mí me parece una posibilidad que debemos de ver con ojos de esperanza. También, que estas personas trabajen, que estas personas tengan horas comunitarias y que ellos mismos se solventen su estadía en la cárcel. Cuando tú me hablabas del cielo y del infierno, yo quiero de pronto tomar este ejemplo que tú me diste, que es Lurigancho parece el infierno. Cuando una persona desde muy pequeña es educada por una madre muy letrada o poco letrada, como en el caso de la mía, nos enseñan de que los que tenemos actos buenos vamos a ir al cielo y los que nos portamos mal vamos a ir al infierno. A mí me parece correcto que esas personas que salen a dañar a un inocente por un celular vayan donde les corresponde. Me parece que es la justicia divina y estoy muy de acuerdo con eso. Y no quiero que la gente me diga, ella es mala. No, porque yo siento una desesperación, Uri, cuando mi hija sale de la casa para ir a la universidad. Bueno, es la desesperación que sienten todos los ciudadanos. Y lo sienten todos los ciudadanos. Merecemos vivir en paz, porque ni tú y yo salimos a ver, oye, ¿a quién fregamos hoy día? Estamos con nuestras ocupaciones de qué objetivos vamos a lograr para sacar adelante a nuestros hijos, para poder tener que comer, para poder construir una casita. Entonces nuestros objetivos son buenos y deberían ser respetados dentro de un país que se maneja con grupos empresariales que dominan y seguirán dominando al país, pero que aún al margen de eso, habemos muchas personas como yo, provincianas, o como muchos que nos están viendo, que estamos enfocados en nuestras familias, en salir adelante, que tenemos corazón, que tenemos alma y tenemos muchísima predisposición de apoyar al país. Yo soy una persona que considera que los sueldos de los congresistas son muy groseros, que tampoco vengo de la nada y que tampoco voy por un sueldo de 15,000 soles, porque he sabido ganarme un espacio empresarial en la vida que me ha costado y que puedo ir por un sueldo mínimo que reciben muchas personas y que yo no gano porque yo tengo otras ocupaciones que van a continuar dándome de comer como hasta ahora y dándome la oportunidad de tener a mi hija en una universidad privada, pero puedo ir a servir al país por años, 6 meses, y puedo ir a servir al país por 5 años porque quiero a mi país, porque este es el país que va a cobijar a mis futuras generaciones. Entonces yo creo que los congresistas deberían bajarse esos sueldos groseros, y cuando digo 1,000 soles o los 950, que es el sueldo mínimo, muchos dicen, lo que pasa es que eso quiere hacer porque va a robar. No, señor, algunos sí queremos ir a contribuir. No estamos viendo al Estado como una mamadera, como lo ven otros. Y lo peor es que lo ven personas que toda su vida se han acostumbrado a vivir de favores políticos, pisoteando a los que siempre hemos estado abajo. Pero los de abajo también nos capacitamos, Uri. Los de abajo también queremos salir adelante. Y no queremos salir para decirle al otro, yo soy mejor que tú, sino para poner el hombro, porque somos seres absolutamente pasajeros en la vida. Pero vamos a tener que dejar nuestra próxima generación en esta sociedad, y eso preocupa.
Completamente de acuerdo. La delincuencia ha sustituido en esta época lo que era la amenaza terrorista. Es un terrorismo urbano. Es un terrorismo urbano. Y hay que tomarlo como tal. Hay gente que dice, no, ¿cómo por robar un celular le van a decir a esta chica loca que quiere llevar a preso a un niño de 17 años? Ese niño descuartizó a una persona en un hotel. Y si este niño ha tenido otras actitudes, como la ley que tú me estás comentando, que yo me voy a volver estudiosa de esa ley para también proponerla en el tema de la acumulación de las penas, no va a tener arreglo. Sí, claro. El principio es ese: una persona que 3 veces comete un delito y respectivamente la gravedad del delito, incluso mi mamá en con una la noche, chancla en la mano me decía, la primera, la segunda, espera nomás la tercera. Incluso ha habido el caso de una persona que en una noche se pasó una luz en rojo, cometió un asalto en estos 7-Eleven, entró a un minimarket y no recuerdo 3. En una noche cometió y se fue a cadena perpetua. Pero te aseguro que no solamente esa noche tuvo un indicio del carácter que tenía, ya eran muchas cosas más. Y aquí en nuestro país, un poco tradicional, un poco criticón, un poco de que mejor te tiro una piedra en cambio de ponértela y ayudar a construir un futuro mejor para todos, estamos acostumbrados a no llamar las cosas como son. Estamos acostumbrados a que no se digan las cosas por su nombre porque nos afectan mucho. Entonces podemos decir garantistamente, no, esa persona necesita resocializarse. Sí, pues los penales hoy no nos están dando ese trabajo de resocialización. Y yo comprendo que la delincuencia es una consecuencia de muchísimos factores, que es multidimensional, que es falta de oportunidad, falta de trabajo, falta de educación y todo eso. Pero en 1 año, 6 meses yo no voy a hacer grandes reformas. Yo quiero llevar una propuesta represiva, porque necesitamos atacar al problema que hoy nos está matando en las calles. Completamente. Lo demás vendrá en el 2021. Muy bien. Nos vamos a un breve corte y continuamos en esta interesante conversación con Cecilia García sobre el tema de seguridad e inseguridad ciudadana, y vamos a tocar la P23 de Podemos. La P23 de Podemos Perú. Volvemos en un minuto, amigos. Gracias. Amigos, estamos de vuelta en la parte final del primer bloque. Un par de preguntas más y ya nos tenemos que ir nuevamente al corte para que entre el segundo invitado. Estamos con Cecilia García, candidata con el número 23 al Congreso por Podemos Perú. Se va a enfocar, como habrán visto en el primer bloque, en la seguridad ciudadana, o mejor dicho, en cómo combatir la delincuencia y la inseguridad ciudadana. Con 3 legislaturas prácticamente, porque haber 3 legislaturas ordinarias es tiempo más que suficiente para que puedas introducir. Para mí es importante, porque vamos a hacer reformas, pero reformas de pronto específicas. Si yo quisiera hacer una reforma total al sistema de justicia, no nos va a alcanzar el tiempo. Claro. Es soñar, pero nuestras reformas... ¿Cuántos sin que los menciones? Nosotros tenemos un proyecto de ley que trata de reformas instantáneas, cerca de 10 artículos defectuosos del Código Penal que garanticen de que choro capturado sea choro preso. Correcto. Eso es todo lo que estamos ofreciendo, no ofrecemos más. No quiero meterme a temas de salud y educación que desconozco, quiero llegar al Congreso de la República, quiero meterme a la Comisión de Justicia y quiero amanecer y anochecer ahí peleando y hablando con los especialistas de cómo lo hacemos. Y me imagino que siendo Daniel Urresti el cabeza de lista tienes todo su apoyo. Por eso estoy en este partido. Cuando a mí me invitaron a muchísimos otros partidos la campaña anterior, no acepté porque no me sentía preparada. Una persona tiene que saber a dónde va, cómo va y con qué herramientas. Hoy me siento preparada y me siento respaldada con el general Urresti, que tiene casi el mismo carácter, la misma convicción por recuperar las calles de la seguridad. Déjeme decirle a usted que me está viendo que no vamos a ser los congresistas que estemos en el Congreso con saco y corbata, no, vamos a ser los congresistas que estemos en las calles, que vayamos a las zonas donde el mapa del delito nos dice que el delito es inminente, a darles cara a los delincuentes, porque los delincuentes, Uri, son unos cobardes. Con un arma se sienten valientes. No, además en grupos se sienten valientes, pero cuando uno va y les da cara, sale su verdadera cobardía, y eso es lo que ellos necesitan, que alguien les pare macho, que les diga, se acabó tu fiesta, hasta aquí nomás llegaste, ahora que te capturan te vas preso, y si no te vas preso yo me voy a la comisaría e investigo cuáles han sido los protocolos, el parte, qué pasó, dónde le pusieron esa coladera legal para dejarlo libre, porque la policía, la fiscalía necesitan ser fiscalizados, y eso también está en el rol del congresista. Respecto a la delincuencia venezolana, desde el primer día, si Dios y la población sobre todo decide que nosotros vayamos al Congreso de la República, voy a estar fregando a los de migraciones, porque ellos necesitan hacer un trabajo inmediato y activo
¿Dónde están los venezolanos que entraron con documentos falsos? Tienen que estar haciendo operativos como lo hacen en Estados Unidos y en otros países, votando y expulsando venezolanos que nos hayan mentido con sus antecedentes penales y policiales. Con esto no estoy generando xenofobia, estoy siendo realista. Nuestros índices de criminalidad se han incrementado y tenemos que expulsar a estos malos venezolanos de una, porque tenemos que limpiar nuestro país. No podemos con nuestra delincuencia para estar cargándonos delincuentes que vienen especializados. No me parece correcto. Muy bien. Hemos terminado, te agradezco muchísimo gracias. La presencia, Gracias amigos. Hemos estado con una fogosa candidata. Fogosa. Así es, muy entusiasta. Apasionada, sobre todo apasionada, convencida. Número 23, ya saben, si quieren que se acabe la fiesta para los delincuentes, votan. La 23 de Podemos. Muchas gracias. Volvemos en un minuto, amigos. Amigos, estamos de vuelta en el segundo bloque de Ni con Dios ni con el Diablo. Continuamos con la maratón de entrevistas a los candidatos al Congreso de diversas agrupaciones. Ahora nos acompaña Elmo Mann, candidato del PPC, Partido Popular Cristiano, con el número 17, como pueden ver ustedes. Bienvenido, buenos días. Victoriano de pura cepa, por lo que estaba viendo, abogado, ingeniero, secretario de la Federación de Trabajadores de la Corporación de la Municipalidad de Lima, expresidente de la Junta Vecinal Zona 43 del Distrito de La Victoria, secretario general del PPC en La Victoria del 2013 a la fecha, ¿no es cierto? Muy bien, entonces, de larga trayectoria en el Partido Popular Cristiano, ¿no es cierto? De bases, ¿cómo se dice? De base, militante de base que luego ha ido asumiendo otros cargos dentro de la estructura partidaria. Bienvenido, buenos días. ¿Por qué primera vez que postulas al Congreso? Sí, es la primera vez. ¿Qué te impulsó a hacerlo en esta coyuntura particular? Digamos, algunos dicen, no, 1 año y medio no vale la pena. Otros dicen, no, aquí se juega la batalla. Así es. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. ¿Por qué postulo? Postulo porque creo que es la oportunidad de los jóvenes y la oportunidad ideal para poder cambiar esa cara que el Congreso tiene y que la gente piensa que todos son malos. Pienso que podemos, aunque sea un corto tiempo, lograr grandes cambios, ¿no? Por ejemplo, la juventud. Tenemos tanta juventud abandonada. Yo hasta ahora no puedo entender, y he vivido en carne propia, cómo es que pueden haber 400.000 jóvenes que todos los años terminan en la escuela secundaria, de quinto, y solamente un 10% tiene la oportunidad de poder ingresar a una universidad pública o privada. Me preguntaba desde hace más de 2 años por qué. Y llegué a comprender, y no entiendo hasta ahora, por qué tenemos una ley que exonera a las universidades privadas de impuestos. 3 millones de soles se deja de recaudar año tras año, mientras tenemos más de 372.000 jóvenes que no logran ingresar ni a una universidad pública ni a una privada por falta de recursos. Qué ilógica de la ley. Y si nos ponemos a analizar más y queremos entender por qué, la respuesta es muy clara. Los propios congresistas han sido dueños de las universidades, o son dueños. Tenemos a la Universidad de César Vallejo, tenemos a la de CIPAN, tenemos la del Norte, que es el señor Acuña, tenemos la Telesu, que es dueño del señor Luna, tenemos otras universidades más. Entonces comenzamos a darnos cuenta que tal vez han estado gobernando más para los propios intereses de ellos que para los intereses o para el pueblo. Entonces creo yo que es importante tener una verdadera reforma de educación. ¿Te imaginas cuántas universidades públicas hubiéramos podido construir? Mi propuesta es que con esos impuestos se construyan más universidades públicas o se dé una pensión accesible para esas personas de bajos recursos, para que puedan tener una oportunidad y no terminen pues tantos jóvenes en las calles, jóvenes en un trabajo informal o finalmente inclusive muchos en la delincuencia juvenil. Como claro, hay 1,5 millones, creo, aproximadamente de ninis, o sea, jóvenes que ni estudian ni trabajan, ¿no es cierto? Entonces te vas a... si llegas al Congreso, ¿quieres enfocarte en este tema o tienes también algunas otras propuestas? Tengo principalmente esta propuesta y tengo una propuesta también adicional, que es un tema de experiencia que lo he vivido, ¿no? A veces muchas personas hablan del tema de discapacidad, pero no saben en verdad qué es la discapacidad. Yo tenía un hermano que nació con parálisis cerebral infantil y que de muy pequeño teníamos que llevarlo entre el Hospital del Niño, Vigilia y San Juan de Dios. ¿Te imaginas lo que es trasladar? Porque en ese entonces, cuando era pequeño, vivía en comas,
trasladarlo del cono norte hasta San Juan de Dios era en taxi, porque los vehículos públicos no te reciben, y era un costo muy caro entre ir y venir. No existe en el Perú una institución que te permita poder hacer un tema de rehabilitación o de formación hacia las personas con discapacidad. El Estado piensa que porque te da un carnet que dice CONADE es suficiente. No, señores, o sea, tenemos 10% de la población que tiene discapacidad, estamos hablando de más de 3 millones de personas. Y esas personas tienen algún apoyo del Estado, no lo tienen. Lo que yo estoy proponiendo es una verdadera reforma para la persona con discapacidad, que podamos tener un centro nacional de rehabilitación, formación e inclusión laboral para estas personas. Tenemos niños con síndrome de Down, jóvenes con autismo, con parálisis cerebral, con discapacidad, personas adultas, y todas estas personas no tienen una verdadera reforma del Estado. Si tuviéramos un centro nacional en el cono norte, sur, este y oeste y centro, las personas podrían tener ese acceso a la rehabilitación, pero además poder incluirse en el centro laboral, porque estas personas con discapacidad necesitan una oportunidad. Si bien es cierto, hay una ley de discapacidad, pero finalmente ni siquiera están protegidos ante un despido. Entonces debemos también hacer una verdadera reforma, y una de mis propuestas principales es ir a luchar por las personas con discapacidad, porque sé que tan difícil es, no solo para ellos, sino para sus familias, luchar día a día con todo esto, ¿no? Es un entorno efectivamente muy poco amigable o nada amigable para las personas con discapacidad desde todo punto. Es una ciudad y en general nada está construido pensando en ese segmento de la población. De esos 3 millones, ¿tienes idea cuántos se concentran en Lima y cuántos, o si hay en provincias, en el interior del país, digamos, algunos focos o están diseminados? Porque me has hablado, si te he entendido bien, que habría que hacer en Lima 3 o 4 centros, pero me imagino que se necesitarían a escala nacional, o dices acá en Lima porque la mayor concentración se da aquí. Exacto, la mayoría de la población con discapacidad está acá en Lima, en el Perú, en la distribución, y cuando hablo Lima metropolitana me refiero norte y sur porque hay un gran mayor índice. Definitivamente necesitamos que en cada parte del Perú se haga esto, se replique, pero pienso que Lima metropolitana sería el gran piloto que inicie por cuanto está la mayor cantidad de población, ¿no? Ya, entonces vas a llevar iniciativas legislativas en el tema educativo y en el tema de atención a los discapacitados. El PPC como partido, digamos, ¿cuáles son los 2 o 3 ejes de lo que piensa hacer en este año y medio en el Congreso? Entiendo que esta es tu propuesta específica, pero para hablar un poco de la agrupación, ya que eres militante, digamos, desde la base. También te quería comentar que una de mis propuestas principales es el tema de fiscalización. Correcto. Yo trabajo mucho con las organizaciones sociales. Y por ejemplo, ¿no?, en Santa Anita, en el mercado mayorista Santa Anita, tenemos más de 2.500 estibadores. Estas personas que se levantan a las 2 de la mañana y trabajan cargando estos sacos y trabajan hasta las 6, 7 de la mañana. Existe una ley hace muchos años que dice que los sacos de papa, cebolla, limón deben pesar 50 kilos. ¿Sabes cuánto pesa? 120, 140 kilos, hasta 150 kilos. Ya está hecha la ley, pero nadie fiscaliza que se cumpla la ley. Estas personas sufren con artrosis, problemas de la rodilla, columna, y lo único que quieren es que se cumpla la ley. ¿Te imaginas cuántas personas están detrás de ellos? ¿Cuántas familias? Y no solamente hablo de los estibadores, te puedo hablar por ejemplo del molientero, tiene una ley especial. Sin embargo, muchos municipios los botan, les quitan sus carros, no los dejan trabajar, cuando existe una ley, como hay la ley del estibador, hay la ley del molientero, hay la ley del canillita. Entonces creo que una de las labores principales de un congresista no solamente es ir a proponer y formular leyes, sino fiscalizar que la ley se cumpla. ¿De qué nos vale que tengamos tantas leyes si al final ninguna se cumple? Entonces necesitamos sincerar que esta se cumpla. Te doy algunos ejemplos nada más, pero en verdad existen muchas personas en el Perú. Es más, en la ley de discapacidad existen muchos puntos en los cuales deberían cumplirse. Por ejemplo, dice que el 5% mínimo del Estado debería incluir a estas personas con discapacidad. Mentira, no llega ni al 2%. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Dentro del propio Estado. Claro. El propio Estado no cumple con las propias leyes. ¿De qué estamos hablando? Si el propio Estado no cumple con su propia ley, ¿de qué estamos hablando? Entonces, necesitamos que los congresistas que lleguen verdaderamente vayan a hacer una labor de fiscalización, que hagan que esta ley se cumplan a favor de toda la población.
Me preguntaba sobre el partido. Sí, el partido ha establecido varios ejes. Uno de ellos es el tema de seguridad. Dentro de seguridad estamos proponiendo el retorno del servicio militar obligatorio. Estamos proponiendo también lo que es una ley de protección al policía, porque vemos pues que los policías intervienen y al final terminan presos. Hay una ley muy buena que la hizo Jorge del Castillo y se quedó ahí, ¿no? No llegó a ser aprobada pero bueno, de todas maneras yo creo que es un aporte que puede. Sí, por supuesto. Hay varias leyes que se han quedado encaminadas y vamos a ir a revisarlas y a poder que se aprueben en el menor corto tiempo posible. También dentro de los ejes de seguridad, por ejemplo, también tenemos una propuesta que es el servicio, las Fuerzas Armadas, ¿no? Si tú te acuerdas, cuando hay elecciones municipales o presidenciales, los que nos cuidan son las Fuerzas Armadas. Uh-huh. Entonces, tenemos un gran número de Fuerzas Armadas que están protegiendo embajadas e instituciones públicas, ¿no? Entonces, la propuesta es que esta policía que está en las embajadas o las instituciones públicas pasen a las calles y que las Fuerzas Armadas puedan cumplir esa función, que nos apoyen en esa labor para atender más policías en la calle, ¿no? Está el eje de la economía social de mercado, que pensamos que se tiene que defender, tenemos que continuar con esa economía, no podemos permitir que nos quieran cambiar la constitución a estas alturas. Te imaginas el caos que podríamos tener y estar como Chile, como Bolivia y otros países, ¿no? Está el tema de la reforma judicial, vamos a ir a sacar las reformas judiciales que pidan y que establezcan pues la protección al ciudadano, ¿no? Y también del mismo modo tenemos el tema de la reforma electoral, ¿no? Hay, como bien has dicho, algunas leyes que han quedado ahí en stand-by y vamos a ir a culminarlas y que sean lo mejor para el pueblo, ¿no? Y siendo PPC, Partido Popular Cristiano, me imagino también, aunque no lo has mencionado, que el tema de la defensa de la familia, el derecho al no nacido y todo lo demás figura en lugar predominante de la agenda, ¿no? Definitivamente, tengo mucho apoyo en la iglesia cristiana, evangélica y católica, por cuanto nosotros defendemos la vida y la familia. El Partido Popular Cristiano lo tiene como doctrina y definitivamente esa línea siempre la vamos a mantener antes, ahora y siempre. Claro, en ese sentido hay una coherencia ideológica en el partido. Volviendo un poco al primer punto, cuando te preguntaba qué te decidió a postular ahora, tú entonces entiendo que compartes la posición de aquellos que dicen que el partido de fondo y la elección de fondo no es en el 2021, sino esta, por más corta que sea, por lo que has mencionado, ¿no? Existe el temor de que si los partidos de izquierda en sus diversas variantes logran tener una, mayoría post factum, podrían en 3 legislaturas, porque da para 3 legislaturas, cambiar sin necesidad de una constituyente prácticamente todo lo que quieran de la Constitución, ¿no? Así es un peligro y definitivamente nosotros tenemos que ir a defender la economía social del mercado y la estabilidad de nuestro país, y aunque sea un corto tiempo, yo estoy convencido y me podrán decir soñador, pero creo que podemos ir a lograr hacer grandes cosas. Claro, lo que tú mencionas es interesante porque son, me parecen muy importantes. Cuando uso el término micropropuestas, a lo que me refiero es que tienes 2 o 3, sectores mapeados y te vas a enfocar en eso específicamente. La persona que te precedió, la candidata de otro partido también, me decía, yo me voy a dedicar yo voy para hacer una cosa específica en materia de seguridad ciudadana, yo no sé nada de economía. Me parece muy bien que la gente joven esté enfocada en aspectos puntuales, porque a veces, los políticos que tienen un poco más de recorrido te hablan mucho de la parte conceptual, ¿no? Entonces te hablan de grandes cosas, pero no están aterrizadas. Entonces me da mucho gusto haber escuchado a la candidata que te precedió y a ti, que van con 2 o 3 propuestas, es decir, el mundo se cambia con pequeños pasos, es decir, ¿no es cierto? Si quieres cambiar todo el mundo de una vez, eso no va a funcionar. Me da mucho gusto, por cierto, y quería mencionarlo. Ahora, quería preguntarte sobre el tema de la inmunidad. Es un debate, el tema de la inmunidad para los congresistas. ¿Cuál es la posición del partido y la tuya? Porque hay algunos que dicen que hay que eliminarla totalmente, hay otros que dicen que solo debería regir en el caso de aquellos congresistas en tanto y en cuanto integren una comisión investigadora específica. Más allá de eso no.
¿Cuál es la visión del PPC y la tuya propia sobre ese tema? Bueno, la Constitución es clara. El artículo 93 señala de que la inmunidad es para los delitos que haces en el ejercicio de tu función. Pero la realidad es otra. Hemos visto que ha sido mal usada, ¿no? Vemos a un congresista que le falta respeto a una persona en el avión y a que ha sido encubierto. Vemos a un general que robó combustible y en vez de levantarle la inmunidad, dejaron que se fuera. Y cuando lo hicieron, ya no estaba acá en el país, ¿no? La posición del partido y la mía es de que esta inmunidad ha sido mal usada. La posición es que la inmunidad no debe ser levantada por el propio Congreso. Tiene que ser una institución aparte, autónoma, ¿no? Proponíamos que sea la Corte Suprema la que ordene el levantamiento de la inmunidad y que la inmunidad se levante automáticamente, porque cada persona que tenga que responder por los delitos que ha hecho lo tiene que hacer de manera inmediata. Entonces esa es nuestra posición y particularmente también la mía, de que cada persona que cometa un delito tiene que responder inmediatamente por sus hechos. Correcto. Volviendo un poco al tema anterior, efectivamente la mayoría cuando piensa de congresistas, cuando habla de fiscalizar, generalmente está pensando en funcionarios públicos de viceministro para arriba. Pero si te he entendido bien, una de las cosas que harías es, por ejemplo, llamar a los alcaldes distritales y pedirles cuentas, ¿no es cierto? Por Porque supuesto. todo lo que has mencionado que se incumple tiene que ver no con ministerios o con viceministerios o con organismos descentralizados, sino con municipalidades. Y es tarea de los alcaldes hacer efectivamente que la ley se cumpla en ese tipo de temas, ¿no? Descuidados. Por ejemplo, la ley del estibador dice claramente que la responsabilidad del cumplimiento de esa ley es del Ministerio de Agricultura, del gobierno local y provincial. ¿Qué tenemos que hacer para que ese saco llegue de 50 kilos a las personas que trabajan en el mercado Santa Anita? Muy fácil, sentarlo al ministro de Agricultura, al alcalde provincial, metropolitano, distrital, que corresponde a la jurisdicción, para que de la chacra ese saco de papas venga con 50 kilos. Para que los mercados municipales y abastos, que es competencia del gobierno local, fiscalicen que esos sacos lleguen con 50 kilos. Y para que esta gente, que son miles, trabaje de manera pues como debe ser, ¿no? De manera donde puedan pues cuidar su salud y además poder proteger a sus familias, porque estas personas se enferman y detrás de ellos ¿cuántas familias hay? Entonces yo voy a representar a todas estas personas que necesitan que alguien vaya a fiscalizar las leyes para que se cumpla. Y si para eso tengo que involucrar a todos los órganos, sean gobierno central o gobierno local, lo voy a realizar. Claro, estamos hablando de miles de personas que además juegan un papel clave en toda la cadena de distribución. Porque al final del día, si vamos a un supermercado o un mercado y no encontramos, estas personas son claves y están cargando 3 veces más lo que la ley dice que deberían cargar, cada uno de ellos durante 8 horas. Imagínate, te doy un ejemplo claro, el mercado minorista de La Parada. Creo que todo el mundo va a comprar ahí, hasta los grandes supermercados los abastecen. El mercado minorista de La Parada estuvo cerrado 2 meses, porque la municipalidad distrital lo cerró. Pero como es un mercado municipal, que el dueño es la Municipalidad de Lima, tuvieron que levantar muchas observaciones. ¿Cuánto tiempo le duró levantar esas observaciones? Casi 2 meses. ¿Quién debió haberlo levantado? La Municipalidad de Lima. Pero ¿sabes quiénes fueron? Los propios comerciantes. Porque la municipalidad no tenía recursos para eso. Entonces ellos mismos han tenido que invertir y hacer sus cambios, instalaciones eléctricas, agua y desagüe y otras para mejorar el mercado, para que puedan trabajar. Pero ¿y qué pasó con esta ley que dice que los mercados municipales deben ser privatizados? Nadie lo cumple. Estas personas, si hay una ley y si tú lo privatizas, definitivamente estas personas podrían invertir en ese mercado y tuviéramos supermercados, tuviéramos mercados con mejores condiciones. Pero es como tú y yo, ¿no? Si no es tu casa, ¿cómo inviertes en ella? Y si hay una ley, hay que cumplirla. Entonces yo también, por ejemplo, estoy convencido de que en el Perú hay muchos mercados municipales que están abandonados o en estado de deterioro. Y no solamente eso, sino que el riesgo en defensa civil es alto. ¿Qué esperamos? ¿Que haya una desgracia? No, ya hubo un incendio en el mercado minorista de La Parada. Y eso puede ocurrir en cualquier momento. Necesitamos mejorar las condiciones. Y si los gobiernos locales no tienen las posibilidades económicas, técnicas para poder mejorarlo, entonces que se aplique
correctamente la ley de privatización de los mercados municipales. Me da mucho gusto además que uses sin temor la palabra privatización, porque para algunos en el Perú es anatema y efectivamente el Estado en todos sus estamentos es mal administrador. Entonces todo aquello que no sean funciones básicas que debe cumplir cualquier Estado en el mundo, deberían estar en el sector privado y efectivamente va a haber mayor interés y todo el mundo va a salir ganando, ¿no es cierto? Gracias. Elmo, se nos acaba el tiempo, para que te dirijas un minuto a nuestros seguidores, ¿por qué deberían votar por ti? A ver, soy una figura nueva, soy un joven que tiene la mejor voluntad para poder cambiarle esta cara al Congreso. Trabajo años en la vocación de servicio de mi distrito y en otro distrito más, y estoy convencido que podemos hacer un cambio para nuestra nación. Les pido que me den una oportunidad, no los voy a defraudar, y soy el 17 del PPC y espero que poder hacer que nuestra familia, nuestros hijos y el futuro del país pueda mejorar cada día más. Te agradezco, muchísimas gracias. Gracias a ti. Amigos, hemos estado con Elmo Mann, candidato del PPC, Partido Popular Cristiano, con el número 17. Eso es todo por hoy. Nos vemos el lunes en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias, buen fin de semana.